Hablando entonces de los orígenes del romanticismo y sus cuestiones con la colonia, vemos que sí floreció una literatura colombiana y una literatura en la colonia. Que todo esto se puede ver después y durante la independencia. Podemos decir que el 20 de julio de 1810 se firma el acta que llevaría a Colombia a su completa emancipación de España. En la antigua colonia española, hoy por entonces, una serie de escritores que no tienen más interés que el de ser los precursores de otros, que hacia la mitad del siglo XIX darán justo renombre al país, cuya capital mereció ser llamada por Meléndez y Pelayo la Atenas de Sudamérica. Entre los poetas de esta primera época citaremos a José María Salazar, que nació en 1785 a 1828. Es el autor del primitivo himno colombiano y de algunos poemas patrióticos. La campaña de Boyacá, la colombiada de José Ángel Manrique en 1777 a 1822 murió. El clérigo que escribió poemas burlescos como La Tacaimada y La Tunjada, llamado Juan Manuel García de Tejada, 1774 a 1845 murió. También escritores de tono festivo y de tono alegrongo y de sonetos, de muchos sonetos, por ejemplo, a Jesús crucificado, como fue José Fernández Madrid, quien nace en 1389 y muere en 1830. Y Luis Vargas Tejada, a este se debe la cuestión del teatro en Colombia, 1802 a 1800. No hay que olvidar tampoco el talento literario que tuvieron los próceres de la independencia, Antonio Nariño, 1765-1823, y Francisco José Sea, 1763-1822. Esto es para periodo de independencia, tuvo sus escritores colombianos, por supuesto. Entonces, durante el romanticismo viene y procede la segunda generación. Esta segunda generación recibe el nombre de segunda generación romántica y cuenta ya en sus filas poetas de gran valor, grandes como Rafael Núñez, 1825-1894. Fue un político, fue hombre de ideas y predomina en sus poesías la preocupación filosófica y científica. Tenemos a Gregorio Gutiérrez González, 1826 y 1872. Tiene un periodo netamente romántico. A Julia Auras, de quien se enamoró profundamente. Y otro descriptivo en Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia. Es un poema didáctico y bucólico en el que este escritor utiliza la lengua empleada en su provincia. Pero tenemos al más sobresaliente, Rafael Pombo, entre 1833 a 1912. Fue un romántico de venta incontenible en innumerables composiciones. De vena y venta grandiosa de su libro, La copa de vino, Vaguedad, Monotonía, En el Niágara, Sonetos, Siempre Sonetos y Angelina, Mi amor, El valle, La hora de tiniebla y Preludio de primavera. Diríamos ayer, para otros escritos más de él, por ejemplo, Noche de diciembre, etc. Este escritor abordó la línea lírica amorosa, la elegía, la filosofía, la política, el canto de la naturaleza con alta inspiración y de modo espontáneo. Llevó a cabo traducciones de poetas de muchos países y escribió más de 200 fábulas en verso, unos 50 cuentos también en verso y en prosa, incontables trabajos de crítica, historia, religión y política. Dio así prueba de una extraordinaria fecundidad. Bien, ustedes cómo sirve este marco de nuestros poetas y escritores para ensalzar la inteligencia colombiana en época que se conoce como la literatura colonial, y que viene la independencia y surge el romanticismo. Por ejemplo, el salto del Tequendama, los sepulcros de una aldea, la golondrina, el Tequendama, todo eso son
escritos románticos de nuestros escritores y poetas. Y todos ellos, de una u otra forma, son escritores deliciosos, suaves y exquisitos, como Jorge Isaac, que escribió María, esta suave niña de cabellos castaños, ojos dulces y manos marilíneas, vive un amor de adolescencia nutrido solo de ensueños y esperanza. María de Jorge Isaac, como yo, profe, sí, como tú, chilindrinita, como tú, pulguitarrecha, así igualita. ¿Te parece mucho a la María de Jorge Isaac? O yo, ¿verdad, profesor? La pulga santa, claro, mija, ustedes dos son dignas de la pluma de un escritor. De esta manera, Robinson Ferreira, su profesor, le quiere decir que así nos vamos introduciendo poco a poco a nuestros poetas y escritores románticos en lo que se conoció como la literatura colonial, que pasa la independencia y nos deja muchas obras grandes. Pero yo en estos momentos, queridos estudiantes, quiero que me permitan desde aquí darle un saludo al barrio La Libertad por sus geniales gentes educadas, estudiadas y gente que tiene muchos libros en su cabeza, y que hoy fue el día en que la familia Otero, donde se encuentra uno de los grandes líderes del petrismo en Barranquilla y en la costa atlántica, llamado Julio Martes Otero, les donó para ustedes, para nuestra escuelita, les donó una caja de libros donde hay libros maravillosos para ustedes los jóvenes actuales como Juventud en Éxtasis, de religiosos como del padre Linero, el man está vivo, para irnos introduciendo nosotros y yo, darle mis clases poco a poco de religión, pero que para pasar a la religión, yo, el profesor Robinson Ferreira, a diferencia de otros profesores, quiero decirle que para yo entrar a una clase de religión con ustedes, para que se profundicen, me gustaría darles primero mitología. Cuando yo estudio mitología, yo puedo entender que luego de ella, primero fue la mitología y después nació la religión en la cabeza del hombre, en la sociedad del hombre y en la vida humana. Por lo tanto, tomen apunte para que coloquen el título La mitología. Profesor, ¿qué es esto de mitología? ¿Qué quiere saber bonito de mitología? No me parece que fuera como las logias de los Tommy. ¿No es así, profesor? No, sí, más o menos está deformada la palabra, pero logia significa tratado y estudio, y mito, son nacidos de la sugestión humana. Son los únicos, la sugestión humana, la que explica los mitos. Por lo tanto, es el tratado y estudio de los mitos. Y vamos a introducirnos porque de aquí es donde se estructura para el futuro lo que el hombre llamaría más civilizadamente religión, o unirse con Dios, o ligarse a Dios, que viene del griego, que viene del latín religierum o religieri del griego, que significa ligarse a Dios, que es distinto a secta religiosa. Por eso les di la secta religiosa. Sí, profe, continúe, está muy bonito eso de mito. Pero, profe, aquí como el hombre caimán, sí, el hombre caimán es un mito colombiano. Claro que sí. La Llorona, el hombre sin cabeza, son mitos, y dicen que todo mito o leyenda tiene algo de verdad. Por lo tanto, vamos a estudiar mitología para pasar a la próxima clase sobre el romanticismo en Cuba. Allá nace José Martí, después les hablo de ello. Quiero decirles, queridos estudiantes, que los mitos tienen su raíz más profunda en la historia, en la cultura egipcia, en la Siria y Babilonia, en la antigua Fenicia, en Sidón, en Tiro, Cartago y Mesopotamia, y en la Persia y en Grecia. Ustedes escucharon los dioses del Olimpo, las deidades secundarias, el Hades, Dionisio, el ciclo de los héroes, Heracles, Hércules, otros héroes locales, ¿verdad? Y en Roma, los celtas y los pueblos hermanos hablaron de las familias divinas, los ases, los manes y otras divinidades. ¿Acaso
y el ocaso de los dioses. Por lo tanto, apunten que los mitos, para la angustia humana, que siempre la humanidad ha estado angustiada en busca de agua, en busca de alimento, en busca de techo para refugiarse de los animales y de las cosas, explica los sentimientos mitológicos y explica las mitologías de la antigüedad. Y del mismo modo, los mitos que encontramos entre los pueblos actuales, impropiamente llamados primitivos, estos mitos podrán parecernos extraños, desconcertantes o de una ingenuidad casi infantil, pero hay que comprender el valor humano que encierran y el hecho de que durante siglos en toda la tierra han confortado y exaltado a millones de almas, formando parte integrante de la espiritualidad humana. Tampoco puede olvidarse cuán frecuentemente han inspirado el arte y la poesía. El arte y la poesía han sido influenciados ¿por quién? Por los mitos. Por eso la mitología es el tratado y estudio de los mitos. Y se ven en todas estas culturas: Babilonia, Asiria, Egipto, Fenicia, Sidón, Tiro, Cartago y Mesopotamia, donde estaba el paraíso terrenal. Entonces ves que no tiene nada de raro que las Sagradas Escrituras tengan mitos. Por lo tanto, vemos que se le da el nombre de mito las invenciones tradicionales y legendarias que intentan explicar ciertos acontecimientos de modo sobrenatural. Cuando creo que no fue profeta, sino el líder Moisés, aquellos pueblos le creyeron que sí venía de parte, era parte de ellos y no de los egipcios, y que sí venía de Dios cuando él le dijo, ¿recuerdan al padre Abraham? Ellos al escuchar a Abraham sabía que todas sus tradiciones venían en forma oral y en forma mitológica desde la época de Abraham hasta Moisés, que son 400 y pico de años de diferencia entre los dos. Y si no es porque él menciona el nombre de Abraham, ese pueblo de Israel no le cree a Moisés. Así de sencillito, para poder introducirnos poco a poco a lo que hoy la gente cree que es religión y es congregarse y es no sé qué. Entonces, si ya ustedes saben qué es mito y qué recibe el nombre del mito, vemos que la mitología de un pueblo es diferente de la religión, aunque suelen estar estrechamente ligadas, ya que es tan grande la tendencia mística de la humanidad que pueden encontrarse embriones de aquella incluso en las religiones más primitivas, como son el fetichismo, el animismo, o en las más espirituales como el budismo, en la que figurarse tradiciones y leyendas de carácter claramente mitológico se va convirtiendo como ciencia. La mitología suscita dos problemas, y el del origen de los mitos y el del significado de estos. Muchas explicaciones han sido propuestas en el curso de la historia sobre el origen, pero ninguna teoría llega a ser completamente satisfactoria. Muchos hombres se convierten en mitológicos, en leyendas en nuestra sociedad. Políticos, ahí tenemos a Eliezer Gaitán, ahora mismo se está erigiendo Gustavo Petro, del cual este compañero que le dona los libros es un hombre líder petrista y de una familia muy ilustre, instruida, y es de nuestro barrio, y casi todo el barrio le dio el apoyo para Gustavo Petro sin cobrar 5 centavos, a diferencia de los demás políticos que compraban el voto a 70, 80 y hasta 100, ya en lo último desesperado, mientras que a Gustavo Petro todo ser humano que votó por él votó gratis, conscientemente, con esa esperanza mitológica desde el ayer y de la antigüedad que éramos esclavos e indígenas, de querer tener un líder que se esmerara y que se esforzara y se sacrificara por las necesidades del pueblo, no única y exclusivamente aquellos que en 200 años en poder solamente se preocupan por su propio bienestar propio y embolsillarse las riquezas naturales de Colombia, dirigidas a través del Estado y las leyes, y
enriquecerse cada vez más sin ver el sufrimiento de los hijos de Dios crucificados en la cruz. Continuaremos con el revolucionario José Martí y la colonia y la literatura colonial y Cuba. Gracias, familia Otero.